Simulación de un proceso de tratamiento de gas natural. Objetivos. Realizar una simulación de la unidad de tratamiento de gases ácidos del proyecto ISTIS en Australia. Determinar los equipos y condiciones operativas requeridas. El gas natural que se recibe de los yacimientos se caracteriza por ser un gas amargo, hidratado y húmedo. Por esta razón, el gas natural debe ser tratado con el fin de eliminar o disminuir la concentración de los contaminantes que contiene. El gas proveniente de los yacimientos de ISTIS se compone de los siguientes contaminantes: 10% de CO2, 3% de agua y 100 ppm de H2S. En este trabajo, con el fin de obtener un gas comercial de los contaminantes en la corriente final del gas, serán 2,5% de CO2, 0,14% de agua y menos de 0,1 ppm de H2S. Los procesos que se han simulado han sido separación o WG, cuyo objetivo es retirar agua y condensado formado por hidrocarburos más pesados; deshidratación, que consiste en la eliminación del vapor de agua disuelto en el gas natural por absorción con trietilenglicol, TEG; lavado con aminas, que consiste en la eliminación de compuestos ácidos presentes en el gas H2S y CO2 mediante el absorbente MEA. Se ha utilizado este absorbente ya que es altamente reactivo y el más selectivo para eliminar ambos productos. Con el fin de simplificar la simulación, esta se ha dividido en dos partes. En la primera se han representado el proceso de separación o WG y la deshidratación, y en la segunda el lavado con aminas. El gas de alimentación, feed gas, entra en el separador OWG, donde se separan por gravedad el gas, el agua y el condensado. La manera de asegurar una buena separación es el tiempo de residencia del fluido en el interior del separador, siendo el valor típico 5 minutos. La corriente gaseosa que abandona el separador se divide en dos flujos iguales, los cuales alimentan dos trenes idénticos de deshidratación y lavado con aminas en paralelo. Es decir, las 47.334 toneladas día de la corriente principal se dividirán en dos flujos idénticos. El equipo V102 es un tambor de deshidratación instalado en caso de producirse arrastre de líquidos aguas arriba del proceso. La corriente de salida del V102 alimenta el primer equipo de la deshidratación con glicol, la torre C101. En esta torre de platos perforados entra por cabeza la corriente de trietilenglicol a unos 49 grados centígrados y por fondo la corriente de gas a deshidratar a 79 grados centígrados. Dentro de este equipo, la corriente de gas entra en contacto con la corriente del glicol en cada uno de los 14 platos que la forman, transfiriéndose el agua a la fase líquida. Tras este proceso, el gas que inicialmente ingresaba a la torre de absorción con una fracción molar de agua 0,08 sale por cabeza de la columna con fracción molar de agua 0,0035 y a una temperatura de 83 grados centígrados. Este gas deshidratado, previa transferencia de calor en el equipo E104 para enfriar una corriente de glicol, será la corriente que alimentará el proceso posterior de lavado con aminas. A continuación explicaremos el proceso de recuperación del glicol para su reutilización, minimizando de esta forma la reposición del mismo. Por fondo de la torre de absorción sale el glicol rico en agua y tras sufrir una descompresión en la válvula VLV 100 y un incremento de temperatura en el equipo E101, entra a la columna de regeneración 102 para eliminar el agua. En la torre de regeneración se produce el stripping del agua contenida en el glicol mediante calor agregado al fondo de la misma, aportado por el rehervidor. Por cabeza de la torre salen 90,7 toneladas por día de agua a 102 grados centígrados. Saliendo por el fondo, la corriente de glicol a temperatura de 210 grados centígrados se utiliza para precalentar la corriente que alimenta la torre de regeneración. Una vez enfriada, esta corriente será mezclada con un flujo de glicol fresco o make-up de 2,9 toneladas por día y será bombeada y enfriada para ingresar de nuevo en la torre de deshidratación, cerrando el reciclo. El gas ácido proveniente de la unidad de deshidratación y que contiene aproximadamente 10% molar de CO2 y 100 ppm de H2S es enfriado hasta 20 grados en el enfriador E201. Luego, a través del tambor de alimentación V201 se eliminan los líquidos y sólidos que pueda haber. Desde el separador, la corriente de gas entra por el fondo de la columna de absorción de aminas C201, donde se pone en contacto a contracorriente con una solución de amina que entra por la cabeza de la columna. La amina utilizada es 28% MEA disuelta en agua. El gas dulce deja la columna por cabeza, a unas condiciones de 31 grados centígrados y 60 bar. La solución de amina rica, obtenida por el fondo, pasa por una válvula que disminuye la presión a aproximadamente 3 bares y luego es enviada al tambor flash V202, donde los hidrocarburos absorbidos pueden ser liberados como vapor. Posteriormente, la solución de amina rica fluye a través del intercambiador amina rica, amina pobre E202 para incrementar la temperatura hasta 90 grados centígrados, que es la temperatura requerida a la entrada de la columna de regeneración de aminas C202. En la columna C202 son eliminados el CO2 y el H2S de la amina rica por acción del vapor que fluye a contracorriente desde el rehervidor ubicado en el fondo.
Las especificaciones de diseño de esta columna son la relación de reflujo 0,5, la temperatura de fondo 128 grados centígrados y las composiciones molares de los contaminantes. Estos son retirados y salen por la cabeza de la columna. La solución de amina deja el fondo de la columna como una solución de amina pobre, es decir, baja en concentraciones de H2S y CO2. Esta solución es bombeada y luego enfriada en los intercambiadores amina rica, amina pobre y es enviada al reclaimer de aminas, donde se inyecta una corriente de agua fresca de reposición o make-up para compensar el agua de la disolución que ha sido evaporada. Por último, la corriente de amina pobre pasa a través del enfriador de ajuste E206 para reducir la temperatura a 25 grados centígrados. En este punto, la solución pobre es retornada a la columna de absorción C201 para así repetir el ciclo. Cabe destacar que el flujo de gas tratado obtenido, 18.560 toneladas por día, equivale al flujo de un solo tren, por lo que el total de gas dulce obtenido como producto de los dos trenes de la unidad es de 37.102 toneladas por día. Gracias.